vamos a hacer ahora otro ejercicio de inversa, solo que aquí tiene una cuadrática. Este ejercicio me interesa porque vamos a tener que analizar aquello de que va a salir un más menos. Entonces, va a salir uno positivo, va a salir uno negativo, y ahí vamos a analizar con cuál quedarnos y por qué. Pero el procedimiento en realidad es mucho más sencillo incluso que el anterior. Vamos a calcular su inversa. Entonces, como voy a calcular la inversa, hacemos el mismo procedimiento. F de X lo cambio por Y. Bien. Y despejamos la X. La forma de despejar la X en estos casos es primero quitando lo que está sumando, restando, y luego quitando este cuadrado. Entonces, el 4 está sumando. Bueno, su signo es positivo. Entonces, va a quedar en el otro lado de la igualdad, pero con signo negativo. Luego, aquí hay un menos. Este menos hay que trabajarlo con cuidado. Yo lo que hago es que, como está aquí menos, entonces lo voy a pasar al otro lado, pero le cambia el signo a todo, ¿lo ven? La Y estaba positiva, ahora va negativa. El 4 estaba positivo, negativo, perdón, ahora va positivo. Es como si hubiese un menos 1 aquí en realidad. Aquí hay un menos 1 que está multiplicando y pasa a dividir. Pero pasa a dividir a todo y lo que hace es cambiarle el signo a las dos expresiones. Cambia acá el Y que estaba positivo y cambia el 4 también. Profe, ¿y por qué, digamos, ahí no lo hizo como la vez pasada, que al paréntesis le cambió los signos? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, Ah, ok. para cambiarle los signos al paréntesis, primero debería de hacer la fórmula notable, al estar elevado al cuadrado. Y cuando yo hago la fórmula notable, me va a quedar x a la 2 menos 6x, porque es el primero al cuadrado, más, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo que quiero decir es que me va a quedar un x al cuadrado y un x. Y despejar eso no es tan sencillo. Sí se puede hacer, pero es mucho más fácil primero tratar de quitar ese cuadrado ya, que ya está aquí. Se dice que el cuadrado ya está completo. Entonces es más fácil quitarlo de esa forma. Y la razón, muy buena pregunta, por la que no puedo distribuir este menos, y no se puede, sería un error, es porque este exponente, digamos, está primero que el menos. Tiene prioridad el exponente. No se podría hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, ese menos que tenía el x menos 3 al cuadrado, Ajá. se quita porque lo pasa a donde está el y. Se quita porque es como si hubiese un 1 aquí, ¿ven? Un 1 multiplicando. Un imaginario. Exacto. Entonces está multiplicando. El 1 que está multiplicando pasa a dividir, pero divide a todo. ¿Okay? Entonces divide a la y. Entonces ya no la escribo como y, sino como 1, como y entre menos 1. Eso es menos y. Igual el menos 4. Lo escribo como menos 4 entre menos 1. Eso es 4. ¿No? Eso es lo que pasa. Pero sí, yo prefiero incluso verlo nada más de esta manera. Uy, casi borro algo que no tenía que borrar. Así. Este menos, cuando lo paso al otro lado, le cambia el signo a todo. Y ya. Para no hacernos tanto enredo. Es mejor así. ¿Ok? Aquí es donde viene luego un paso que es muy importante. Necesito eliminar el cuadrado. Para eliminar el cuadrado saco raíz. Pero como es un cuadrado que estoy eliminando, tengo que poner raíz positiva y raíz negativa, más menos. Que eso ha pasado varias veces, ¿verdad? Ya. Es como que piensen cuando uno está haciendo una cuadrática. Cuando uno está haciendo una cuadrática, la calculadora me devuelve x1 y me devuelve un x2. Un x1 se obtiene por sumar una raíz y el otro x2 se obtiene por restar una raíz. Aquí tengo dos opciones. De hecho, vean que las escribo. Mis dos opciones de inversa, bueno, nada más me faltó un detalle. El menos 3 que está restando lo pasé a sumar. Y ya dejé la x solita. Entonces, tengo dos opciones. Uy, miran, aquí cometí un error. Esto es x, porque ya las reescribí. ¿Sí? Esto es x. Entonces, las opciones son o la dejo positiva o la dejo negativa. Alguna de las dos tiene que ser, por eso lo escribí con un O. Debe haber sido un O exclusivo, porque si le hago esto lo convierto. Uy, no sirve. Es un O exclusivo, ¿verdad? O pasa esta o pasa la otra. No pueden pasar las dos al mismo tiempo.
Pero Y si lo pone con más menos, no, estaría malo porque necesito una de las dos. Una con más y la otra con menos. ¿Cuál me dejo? Entonces, vean lo que hacemos. La función necesita el dominio. La función original venía de 3 a más infinito y llegaba a de menos infinito a 4. Esto fue lo original. Está aquí arriba, vean. Aquí está. Me lo dieron acá. Aquí me faltó decir que esto es otro ejemplo. ¿Okay? Y la inversa es al revés. Hacia La atrás. inversa precisamente es al revés. La inversa lo que dice es, tome el conjunto de salida, el dominio va a ser de menos infinito a 4. Este es el dominio. Y el codominio es de 3 a más infinito, que fue darle vuelta a estos dos. Vean, los invertí. Les invertí el orden. Por lo mismo incluso que vimos antes, ¿verdad? Cuando hice el diagramita acá. La función original tiene esta dirección donde este es el dominio y este es el codominio. La inversa cambia. Ahora el codominio viene a ser el dominio. Y el que era el dominio se convierte en el codominio. O sea, ahí se invierten. Eso fue lo que hicimos o lo que hice acá en este proceso. ¿Para qué me sirve esto? Porque entonces yo digo, claro, los números o el criterio me tiene que funcionar de tal manera que yo tome un número aquí, le calcule la imagen mediante la inversa y el resultado esté acá. Entonces, ¿cuál es un número de menos infinito a 4? A ver, ustedes pueden probar con el que quieran. Yo pruebo con el 0 porque me pareció bonito. Pero pueden probar con el 20, con el 30. No, eso no. Con menos 20, menos 30, menos 1.000.000. Cualquier número de esos. El 1, el 2, el 3. Cualquier número de estos. Hasta el mismo 4 podrían probar si quisieran. Pero digamos que ese es muy arriesgado. Entonces yo prefiero tomar números más para acá. El 0 porque trabajar con 0 normalmente es bonito. Las operaciones con ceros se simplifican. Y es neutral, profe. Sí, tras de eso no tiene signos. Entonces sí, el 0 es... A mí me gusta más el 0. Entonces por eso escribí f a la menos 1 de 0. Entonces vean lo que hice. Me fui con el más menos para ver que era el mismo trabajo en los dos. Entonces era menos 0. Eso menos 0 y lo omito, ¿verdad? Más 4. Queda 4. Entonces tengo dos opciones. Tengo más, la raíz de 4 es 2. Entonces tengo más menos 2 más 3. ¿Verdad? Vean que lo que estoy diciendo es que de aquí me va a quedar más 2 y de esta otra expresión me va a quedar el menos 2. Entonces las analizo por aparte, porque al final de cuentas son expresiones por aparte. Tengo 2 más 3 me daría 5. Y menos 2 más 3 me daría 1. Y me pregunto, ¿cuál de estos resultados que me está dando acá pertenece al conjunto de llegada que me están dando, al codominio? Les digo, el 5. El 5 está aquí adentro. ¿El 5 es más grande que 3? Sí, efectivamente, el 5 es más grande que 3. ¿El 1 es más grande que 3? No, el 1 no es más grande que 3. ¿Verdad? Entonces, el 1 surgió de la negativa y el 5 surgió del positivo. ¿Lo ven? Que no lo escribí, porque los positivos no se escriben. Queda entonces que la función inversa es menos, debo haber copiado el de arriba, menos x más 4 más 3, ¿verdad? Aquí, con el signo que está aquí a la par, positivo. Ahí lo estoy escribiendo para que lo logren ver. Si aquí me hubiese dado de menos infinito 3, entonces más bien hubiera tenido que tomar este. Es con el negativo, pero ahí estaba con el positivo. ¿Eso se entiende? ¿Me explico? Sí. 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 Todo bien. Profe, Sí. ¿puede bajar un poco? Sí, perdón. Por estar de... Ya. Bajo un poquito. ¿Hasta dónde? ¿Más, Rachel? ¿Cómo era esta función ya inversa? Cuando saca las dos raíces. ¿Cómo era? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta.
Aquí dice usted o más abajo. Sí, de ahí y hasta abajo. Ok, y lo que hago es sacar raíz a ambos lados. Por eso es que el exponente, a ver, uno podría decir el exponente pasa a raíz. Claro, por eso quito el exponente y lo pongo como raíz. Pero ese proceso siempre, siempre requiere calcular uno negativo y uno positivo, que fue lo que hice aquí. Uno positivo y uno negativo. ¿Ok? Tomo, para darme cuenta cuál de los dos es el que sirve, entonces me tengo que fijar en el conjunto de salida de la función inversa y el conjunto de llegada de la función inversa. Tomo un valor del conjunto de llegada, lo evalúo aquí, en estos dos, y reviso. Sucede que si lo evalúo acá, me da 5. Si lo evalúo en esta otra, me da 1. Entonces nada más me pregunto, ¿cuál es el número que está en este intervalo? El 5 es más grande que 3. El 5 está de 3 a más infinito, el 1 no. Entonces la función inversa es, y me dejo esta, la positiva, porque fue la que me funcionó. Repito, si el resultado que me hubiera funcionado es el del negativo, pues entonces tomamos la negativa. ¿Algo más? O sea, al quitarle la potencia lo obliga a hacer dos raíces. Exacto. Al quitar la potencia cuadrada, si hubiese quitado la potencia cúbica, no hago dos raíces. Pero la potencia cuadrada sí, me da dos soluciones, porque es como resolver una cuadrática, y las cuadráticas tienen dos soluciones. Tienen un x1 y tienen un x2. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Ok? Vi un micrófono más abierto, si no, entonces ya continuamos con el siguiente. ¿Me dicen algo más? Bueno, entonces terminamos aquí este ejercicio. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar.